¿Y por qué le contamos y por qué hablamos de Brasil? Porque esto está conectado con algo que está vinculado con el presidente de Brasil, que son los 100 días que cumplió al mando del poder como presidente de ese país. Y para analizar lo que han sido esos 100 días, los desafíos políticos y sociales de Lula, tomamos contacto hasta ahora con Paula Gómez, ella es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales, coordinadora regional en Brasil de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales. Buenos días, Paula, ¿cómo está usted? Muchas gracias por este contacto y esta conversación con DNews. Hola, buenos días, muchas gracias a usted. No, muchas gracias, y quería consultarle partiendo por estos primeros 100 días. Si tuviéramos que hacer una evaluación de estos primeros 100 días de Lula al mando del Ejecutivo, ¿qué podríamos decir, Paula? Algunos de los logros que ha alcanzado el gobierno Lula hasta el momento es principalmente, como ha hablado, una aproximación, una reanudación principalmente de este protagonismo de los programas sociales. Entonces, en estos primeros 100 días ya vemos, por ejemplo, varios de los programas que marcaron los gobiernos anteriores de Lula, como por ejemplo el Bolsa Familia contra la pobreza, el programa Minha Casa Minha Vida de vivienda y también el programa Más Médicos de atención sanitaria en áreas desatendidas del país. Entonces, esto fue un logro muy importante en estos últimos días y que era una de sus promesas de campaña también. Además de eso, tuvimos también acenos de que han respecto a la democracia, también sobre todo a través de la punición y la identificación de los que fueron los autores de los ataques en la explanada, y también una reanudación, incluso con la reanudación también de lo que es la actuación del judiciario, que en los últimos 4 años sufrió muchos ataques por parte del gobierno anterior. En especial, sobre todo fue el Supremo Tribunal Federal y también el Supremo Tribunal Electoral del país. Entonces, en estos últimos 100 días hemos visto un poco de esta reanudación de qué es su actuación, de qué es su forma de trabajar. Y también en estos 100 días hemos visto la política exterior, como usted también ha mencionado. Entonces, Lula está haciendo muchos viajes, está también resucitando a lo que es el protagonismo de la política exterior de Brasil, por ejemplo, con una aproximación con los bloques económicos de la región, en los bloques económicos y también políticos como la UNASUR y el Mercosur, además de establecer relaciones también con China, intentar de alguna manera tener un protagonismo en esta guerra de Ucrania. Entonces, lo que hemos visto está como si resucitara la política exterior de Brasil también. Y incluso con una política no solamente exterior, pero una política medioambiental que aparece ahora con más prioridad, también que ha sufrido mucho en los últimos 4 años en el último gobierno. Entonces, de una manera general, lo que hemos visto en estos 100 días son estos aspectos principales, incluso en este tema de la política medioambiental también, acciones emergenciales, no solamente esta que hemos visto de las lluvias que están afectando Maranhão, también Acre, en el norte de Brasil, pero también acciones de emergencia sobre lo que estaba pasando con el pueblo Yanomami, que estaba sufriendo con la extracción de mineros en su territorio. Entonces, eso de manera general es lo que hemos visto en los últimos 100 días de su gobierno. Sí, quisiera consultarle justamente, usted hizo un panorama muy general de cada uno de los aspectos quizás más destacados justamente de estos primeros 100 días. Quisiera profundizar sobre un aspecto que marcó el inicio de la llegada de Lula al poder, que fue esta asolada, este intento de tomarse, digamos, los edificios, un golpe a la democracia, como se ha calificado. ¿De qué manera afectó justamente este inicio del gobierno de Lula, esa asonada a estos sectores bolsonaristas que intentaron tomarse justamente el poder o los edificios que representan el poder en Brasil? Ciertamente es un reto que Lula va a tener que enfrentar en su gobierno en los próximos 4 años, sobre todo porque la relación, el tema de las relaciones civil-militares es un aspecto que incluso no está totalmente
no se está sobrelevado. Entonces es algo que en los próximos 4 años será necesario cada vez más tener esta retomada al diálogo democrático, que es algo que se estaba perdiendo en los últimos años. Además también tener una agenda, porque lo que hemos visto en los últimos meses es que hay poco movimiento en lo que dice respecto a lo que es la agenda prioritaria de este gobierno. ¿Eso por qué? Porque muchos de los sectores que están en el legislativo de Brasil aún son bolsonaristas. Entonces es como lo que estamos viendo ahora es que está en una agenda que está un poco paralizada. Y eso tiene que ver mucho con la política anterior que no dialogaba tan directamente con este sector de la política brasileña que ahora está en el poder. Entonces es muy significativo que haga esta retomada del diálogo político y del diálogo democrático, no solamente con los que son los ciudadanos en general, pero también con lo que son los legisladores y los políticos de una manera general. Entonces tiene todo que ver este tema del ataque a las instituciones, y ha marcado profundamente a su gobierno. Está marcado hasta este momento y marcará también hasta el final de su gobierno. Entonces es un reto que tenemos que acompañar a ver lo que va a pasar mismo. Y Lula ha recuperado justamente esa relación con las Fuerzas Armadas, ha logrado establecer confianza justamente con sectores que estaban al interior de las Fuerzas Armadas, que estaban vinculadas con el bolsonarismo. Sí, en los últimos meses incluso hubo cambios en lo que son los directores, las fuerzas, los liderazgos militares en los rangos más altos, incluso con representantes que están más alineados con la forma de pensar de este nuevo gobierno, que proponen un diálogo un poco más estrecho, no solamente entre las Fuerzas Armadas, pero un diálogo más estrecho que permita de verdad relaciones civil-militares que respeten la democracia. Entonces, es una manera también de asegurarse que episodios como lo que hemos visto de ataque a instituciones que no puedan pasar más y que no serán aceptables en este nuevo gobierno. E incluso también restablecimiento con otras fuerzas, otros países también, como incluso Chile, incluso Uruguay, que son democracias plenas. Es una manera también de acenar a que se va a respetar la democracia en país. Entonces también reanudar esta relación con otros países también que son plenamente democráticos. Es una manera también de asegurarse que nuevos episodios como lo que pasó no pasarán más en este nuevo gobierno. Bueno, uno de los aspectos que usted señalaba justamente el tema del fortalecimiento de los programas sociales, que fue algo que marcó también la campaña, le dio mucha importancia justamente a esos temas durante la campaña Lula, y ahora ya ha planteado, por ejemplo, planes sobre la vivienda, sobre la pobreza, pero también ha hecho muchos énfasis con sectores de la sociedad discriminados o golpeados, por decirlo de alguna manera, durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Me refiero, por ejemplo, a las mujeres, a los indígenas, a los niños. ¿Qué tan importante justamente ha sido el énfasis que ha puesto Lula a estos temas y cómo ha sido recibido ese tema en la población? Muchos de los sectores de la población que votaron en Lula se ven ve que hay una buena aceptación entonces de este programa, de la reanudación de este programa. Por otro lado, cuando vemos el tema de la economía de una manera general, vemos que en el país la economía está un poco paralizada, y eso ha generado algunos atritos también con sectores económicos. Hasta el momento no conseguimos aún hacer avanzar todas las promesas de campaña, no he conseguido avanzar como nos gustaría, y eso ha generado un poco de expectativa con los sectores más populares que de su manera de pensar imaginaban que, por ejemplo, una vez que Lula estuviera en el poder, ya se arreglaría toda la economía, ya se arreglaría todos los programas sociales, ya se establecería una vez más lo que fue los gobiernos anteriores. Pero los gobiernos anteriores de Lula, el contexto político mundial era diferente, el contexto económico de Brasil era diferente, el contexto político era diferente. Entonces hay
mucha expectativa por parte de estos sectores de que Lula va a hacer avanzar algunas políticas, que va a hacer avanzar algunos programas, pero cuando vemos la situación actual de la economía, política y social, vemos que eso no se hará en esto de una manera muy, muy rápida. Entonces tenemos que esperar un rato hasta que consiga establecer el diálogo una vez más dentro del Congreso para que así se pase a avanzar lo que había planeado en sus promesas de campaña. Entonces, por este momento hay mucha expectativa por parte de esos sectores de que se restablezcan los programas sociales, se restablezca la economía, pero es algo que está avanzando con un poco de lentitud. Paula, nos quedan muy poquito, nos queda un minuto y quisiera preguntarle lo último para finalizar respecto a el regreso de Brasil a la primera línea internacional, a recomponer justamente las relaciones internacionales y volver a transformar a Brasil en un protagonista. También ese ha sido uno de los puntos importantes a los cuales ha apuntado Lula en estos 100 días. Sí, en los últimos días él no ha podido viajar porque estaba con una neumonía, entonces ahora va a ser como recorrido por varios países porque sabemos que en los últimos años el último gobierno había cenado mucho con países que estaban alineados ideológicamente a lo que pensaba. Entonces en este gobierno Lula lo que está haciendo es principalmente anular sus relaciones no solamente con países que se identifican ideológicamente, pero incluso que son parceros comerciales significativos como China, también con parceros estratégicos como son los países de América del Sur y de manera más general de América Latina, pero también reanudar relaciones con países que se ve que crean cierta inestabilidad en la política mundial. Entonces, de una manera general, están buscando atraer este protagonismo. Incluso en Brasil, por ejemplo, tuvimos una visita reciente del ministro de Relaciones Exteriores a Venezuela, porque aquí estamos recibiendo un contingente muy largo de refugiados, de personas con necesidad de residencia que viene a Brasil a buscar refugio. Entonces también se está buscando dialogar en estas otras frentes que estaban un poco olvidadas en el último gobierno. Y con eso me termino ahora porque tenemos poco tiempo. No, Paula, muchas gracias. Te queremos agradecer justamente esta conversación, un perfecto análisis de lo que han sido estos 100 días, los primeros 100 días de gobierno de Lula da Silva. Paula Gómez, politóloga y doctora en Relaciones Internacionales, muchas gracias por este diálogo con DNews. Gracias, buen día a todos. Muy buen día, muchas gracias.